Bienvenidos a otro webinar de Cloud and Data. Vamos a empezar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de estimando el coste de Azure Data Factory como un pro. Pero empecemos. ¿Quién soy yo? Yo soy Fran Lenz, trabajo como Azure Data Engineer para Leson ITC y esas son mis redes sociales. Bueno, tenéis LinkedIn, tenéis Twitter, no lo uso, no me hablé mucho por LinkedIn si esperáis una respuesta rápida. Y bueno, mis certificaciones. Estoy certificado como Azure Data Engineer, por eso un poco el título que tengo en Aleson. Y luego tengo el MCSE, ha sacado ya hace años. Y lo que debería tener ya, pero todavía no me he puesto, es el Database Administrator. Pero bueno, en unos meses ya lo tendré. Vale. Importante, aunque va a ir de cómo estimar el coste de Azure Data Factory, a lo mejor hay mucha gente o algunas personas de las que están aquí que no saben exactamente qué es Data Factory. Así que unos poquitos slides para poder explicarlo. Empezamos. ¿Qué es Azure Data Factory? Pues Azure Data Factory es un servicio de integración de datos híbrido que permite crear canalizaciones, pipelines, es el nombre más conocido, de datos automatizadas de manera rápida, eficiente y sin tener que escribir código. Importante esas comillas. No hay que escribir código, pero por ejemplo, si quieres coger desde SQL Server, te vendría bien un poco de query, ¿no? de tener ese conocimiento. Y lo importante de esto es que es una interfaz muy amigable y que en muchos casos, si venimos de la parte Integration Service de SIS, nos puede resultar muy familiar y sobre todo es muy potente. ¿Qué puede hacer Data Factory? Data Factory puede hacer un montón de cosas, pero un montón. Pero las dos principales para las que se usa es para copiar datos y para transformar estos datos. Empezamos. Copiar datos. Copiar datos es un poco la función principal y además de la función principal es ahora mismo la más potente porque tiene 90 orígenes y destinos de datos distintos. Pero además de esto, no solo puede copiar, puede convertir formatos de ficheros, puede comprimir y descomprimir, puede mapear columnas. Ya os digo, nosotros la llevamos usando años y es una maravilla, te ahorra mucho trabajo. Además de esto, tenemos transformar datos. ¿Cómo se transforman esos datos? Se transforman con unas cajitas, por así decirlo, unas actividades que son los data flows. Data flows, como pongo ahí, es muy parecido a Integration Service, es decir, tienes un origen, puedes tener una derived column para montar nuevas columnas, tienes joins, tienes union, tienes tu destino. Esto, por así decirlo, sería la parte de mapping, porque Dataflow se divide en Mapping Data Flows y Wrangling Data Flows. Los mapping es este estilo y Wrangling es una interfaz mucho más parecida a la que tenemos en Power Query. Bueno, mucho más parecida, es idéntica. ¿Vale? Antes se llamaba Wrangling y ahora creo que como todavía está en preview, ahora directamente lo llaman Power Query, pero bueno, no me voy a liar mucho más. Y a fecha de marzo de 2021 tiene esos 9 orígenes. Esto sí que no tenemos tanta potencia como el Copy-Data, que tiene esos 90 orígenes, pero igualmente es bastante potente y sobre todo si tenemos todo en Azure, tenemos prácticamente bastante más integración. Aparte del Copy-Data y transformar datos, tiene un montón de funcionalidades que las podéis ver ahí, no me voy a poner a hablar una a una, pero lo que sí que es importante es que sepamos que algunas de estas funcionalidades se tarifican como Pipeline Activities o como External Pipeline Activities. Y es importante conocer esto porque dependiendo de una cosa u otra, luego tendrá un coste, pero lo vemos más adelante. Vale. Importante, sabemos cómo trabajar con esos datos, pero ¿cómo se accede a los datos? ¿De qué forma accedemos? Pues esto se hace mediante Integration Runtime. Y ahora mismo hay 3 disponibles. Realmente hay 4, pero el cuarto es para la parte de SIS, ¿vale? Porque también podemos desplegar también podemos ejecutar nuestros paquetes de SIS de Data Factory, lo veremos también más adelante. Pero los 3 que nos importan ahora son el Azure Integration Runtime, Azure Managed Kubernetes Integration Runtime y el Self-Hosted Integration Runtime. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Lo primero, los dos Integration Runtime que tenemos en Azure, lo que ocurre es que toda la infraestructura, toda la arquitectura, los backups, todo como servicio nos lo está dando Azure, ¿vale? Es la diferencia, es un poco lo que viene a ser Azure, todo como servicio que te aporta. Y dentro de esto tenemos dos, el Azure Integration Runtime, que es el runtime que te viene por defecto cuando te creas un Data Factory, y el nombre por defecto aquí viene es el Auto-Resolve Integration Runtime. Igualmente tú te puedes crear otros adicionales. Y lo que ocurre es que este trabaja con endpoint públicos. Y ahora mismo está todavía en preview, pero también han implementado el Azure Managed Kubernetes Integration Runtime. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ese realmente puedes montarlo sobre una red privada
y estás accediendo con un endpoint privado. Y ese acceso a los datos, además, va con Azure Private Link, por lo tanto es mucho más seguro, pero yo os digo, de momento está en preview, se puede utilizar, pero no está en versión final, que supongo que le quedarán un par de meses. ¿Cuál tenemos también? El otro, es el Host Integration Runtime. Este vendría a ser el Integration Runtime o Gateway que montaríamos cuando queramos hacer los datos on-premise. ¿Que tenemos un SQL Server instalado en nuestra red? Pues no pasa nada. Te bajas el Integration Runtime, lo instalas, tienes que configurar una serie de parámetros que es muy sencillo y con eso ya podrías acceder desde Data Factory a este SQL Server on-premise que tendríamos en nuestra red. Y aunque aquí sí que ponemos nosotros la infraestructura, igualmente hay que pagar por el tiempo que se utiliza desde Data Factory. Calculadora de Azure. Ya hemos hecho un poco la introducción para la gente que estáis a lo mejor un poco más despistado, pero ahora vamos al tema de costes, que es a lo que hemos venido a hablar. Y aquí viene el problema con esta calculadora de Azure. Te metes aquí por primera vez y a mí directamente me estalló la cabeza. Lo primero, tienes ahí un selector, Data Pipeline o SIS, lo de SIS lo vemos más adelante, y vemos todo eso y decimos, vale, tenemos aquí los 3 Integration Runtime. Yo al principio no tenía ni idea que eran los Integration Runtime. Tenemos Data Flow, tenemos Data Factory Operation y dices, vale. Pero el problema es que encima, como se te ocurra desplegar, te aparece todo esto. No sé cuántos cuadros para poner valores hay. A lo mejor hay 20 cuadros. Así que imaginar que puede llegar a ser complicado, porque además, ¿qué es una activity? ¿Qué es un Data Integration Unit? ¿Qué es un pipeline? ¿Un external pipeline? Es un poco lío, pero tranquilos, que yo estoy aquí para explicarlo y me metí un curro para poder ponerlo sencillito para que se entienda todo muy bien. Y aparte, si cambiamos ahí el tipo, el service type, y ponemos Integration Service, también hay más opciones, pero bueno, esta la verdad que es mucho más sencillito. Aquí lo único que tendrías que elegir es el tipo de servidor, el número de nodos, bla, bla, bla. Luego lo vemos en profundidad. Y ahora voy a hacer una demo muy rápida para enseñaros un poquitín la calculadora por si no os ha quedado claro dentro de las imágenes. Esto que tenemos aquí es la calculadora de Azure, que bueno, supongo que la mayoría ya conoceréis si estáis en Azure porque es muy potente y nos va a ayudar sobre todo a poder estimar esos gastos. ¿Qué haríamos aquí? Pues mirad, lo primero que haríamos es liarnos porque tenemos todo lo que os he enseñado, el Azure Integration Runtime, el Manage, y conforme vas abriendo, cada vez tienes más selectores, tienes más opciones que tocar y dices, vaya lío, esto es un poco a lo que me refería. Y os quiero enseñar que aquí podemos elegir escenarios de ejemplo. Y por buscarlo he puesto el escenario de Model Data Warehouse. Y claro, abres aquí el escenario de Model Data Warehouse y ya de por sí, cuando ves aquí un coste mensual de 4.300 euros, dices, uff, esto es muy caro. Y te pones a mirarlo y tienes aquí un coste por Integration Runtime, tienes aquí otro coste por Self-Host Integration Runtime y sobre todo ves aquí que en Dataflow tienes un coste de 3.900 euros. ¿Por qué? Pues porque tendrán aquí 3 servidores montados o 3 clusters montados para Integration Runtime. Pero bueno, en esta parte, para bajar mucho este coste, más adelante, en alguna diapositiva, os enseñaré truquitos para que realmente no tengamos que tenerlo encendido 730 horas, que vendría a ser un mes, ¿vale? Y ya está, la Demo Express acaba aquí. Bien, Demo Express terminada y vamos a continuar. Ahora empecemos ya a entenderlo bien. Vamos a entender los costes, ¿ok? ¿Qué hay que tener en cuenta? Data Factory nos va a facturar por orquestación y por ejecución. Y dentro de esto hay 4 conceptos que hay que conocer. Si conocemos bien estos 4 conceptos y conocemos cómo funcionan, luego nos va a hacer muy fácil irnos a la calculadora y poder poner tal. ¿Vale? Estos 4 conceptos, el primero es el de actividades o activities. El segundo es el Data Integration Units, que es la potencia que le estamos dando a esos copy data. Luego tenemos Pipeline Activities, que son todo el conjunto de funciones que os he enseñado antes, pues vendrían a ser. Y luego tenemos External Pipeline Activities, que son la otra parte de todas esas funciones. Pero ahora lo explico. Empezamos. Actividades. Una actividad se podría definir como cada uno de los elementos o cajas dentro de un pipeline. Aquí tenemos un lookup, tenemos un copy data y tenemos una ejecución de un procedimiento almacenado. Cada uno de esos contaría como una actividad. Es decir, si lo ejecutamos una vez, pues tenemos 3 ejecuciones de actividades. ¿Ok? Y dentro de esto tenemos el copy data, que es una actividad de movimiento de datos, tenemos el lookup, que es una pipeline activity,
y tenemos el procedimiento almacenado, que es una External Pipeline Activity. ¿Ok? Ahora lo vemos también. Data Integration Unit. Un Data Integration Unit representa una combinación de procesador, de memoria y de recursos de red. Si estáis acostumbrados a Azure, sabéis que muchas de sus aplicaciones o de funciones tienen su propio contador de potencia. En este caso se llama Data Integration Unit, ¿vale? Pero las DTUs también son muy conocidas y posiblemente estéis familiarizados con ello. ¿Qué es lo más importante aquí? Que cuanta más potencia elijas, pues más rápido te va a ir ese proceso, ese copy data, pero a la vez vas a pagar más. Y aquí un truquito que os voy a enseñar. Fijaos esa alerta. Esa alerta es porque con Data Factory lo vais a aprender que hay que estar muy alerta y eso del siguiente, intentemos evitarlo porque si no vamos a acabar pagando más, a lo mejor por una tarea que no necesitamos tanta potencia. ¿Por qué? Porque si especificas el valor auto, Data Factory calculará la potencia más óptima para tu ejecución. Esto está muy bien. ¿Cuál es la pega? En la siguiente línea lo pongo. La única pega es que cuando ponemos auto, como valor más bajo, siempre utilizará 4 Data Integration Unit. Y esto, vuelvo aquí atrás. Fijaos que auto es lo primero que viene y es lo primero que pone. Pero por debajo de 4 hay 2. Así que, ¿el consejo cuál es? Uy, que me voy. El consejo es que siempre asignes manualmente los valores. Tanto en esto como en otras opciones que veremos más adelante. Siguiente. Lo siguiente a tener en cuenta son las Pipeline Activities, que como os he comentado antes, en el caso de nuestro ejemplo, era el lookup. ¿Y qué otro tipo de actividades se tarifican como Pipeline Activities? Pues tenemos eso, los lookup, get metadata, los delete, pero tenemos un montón. Y luego aparte tenemos las External Pipeline Activities, que vendría a ser en nuestro procedimiento, en nuestro pipeline, vendría a ser el procedimiento almacenado. Y aparte de eso tenemos todas las actividades de Databricks, las actividades de HInsight y un montón. Realmente si hacéis una búsqueda os va a aparecer una lista de todo de cómo se considera cada una. Ok, aparte de esto, aparte de estas 4 actividades, el coste va a cambiar para cada una de ellas dependiendo del Integration Runtime que utilicemos. Os he puesto ahí además un pantallazo de la calculadora para que lo veáis claro. Primero tenemos el Azure Integration Runtime, como hemos hablado antes, luego el Azure Integration Runtime, pero para redes privadas, y luego tenemos el Self-Host Integration Runtime. ¿Cuál sería el coste para Azure Integration Runtime? Pues bueno, cada 1000 ejecución de actividades nos costaría 0,84 euros. Hay que decir que estos precios los he cogido eligiendo como región norte de Europa. ¿Okay? Así que si cogéis a lo mejor oeste de Europa o alguno de Estados Unidos, los costes variarán, ¿vale? Pero tener que coger una base. Aparte de las actividades, que vendría a ser la orquestación, tenemos también la ejecución. Aquí, las actividades de movimiento de datos, es decir, esas actividades que estemos ejecutando que sean copy data, ahí nos costará 0,21 euros por cada Data Integration Unit por hora. Luego lo veréis explicado con coste y lo vais a entender mejor. Luego tenemos las Pipeline Activities que nos cuestan 0,004 euros por hora. Y luego tenemos las External Pipeline Activities que nos cuestan 0,00021 por hora. Esto vendría a ser la Azure Integration Runtime. Vamos a ver cómo si pasamos al de red privada nos cuesta un poquitín más caro. Las actividades se mantienen igual, 0,84. Las actividades de movimiento de datos también se mantienen igual, 0,21. Pero las Pipeline Activities y las External Pipeline Activities suben. Las dos prácticamente cuestan lo mismo y cuestan 0,843 euros. Self-Host Integration Runtime. Aquí vamos a ver como que la ejecución de actividades sí que cuesta un poco más que las otras dos, te cuesta 1,26 euros. Las actividades de movimiento de datos, en cambio, cuestan menos, cuestan 0,08. Y las Pipeline Activities y las External Pipeline Activities aquí cuestan muy baratas, ¿vale? Tenemos un precio mucho más bajo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y esto es muy importante. Todos los tiempos se redondean al minuto y hacia arriba. Y os pongo aquí unos cuantos ejemplos. Si tu lookup, que es una pipeline activity, tarda un segundo, se facturará un minuto. Pero es que si tarda un minuto y un segundo,
se facturarán 2 minutos. Hasta ahí sencillo. Otra cosa a tener en cuenta, si en vez de ser una pipeline activity o una external pipeline activity es un copy data, este copy data, si tarda 10 segundos, si tienes configurados 8 data integration unit, entonces será 1 minuto, porque como mínimo es 1 minuto, por 8. Es decir, que te facturarán por 8 minutos de movimiento de datos. Y como esto a lo mejor aquí en slide es un poco más lío, os voy a enseñar un par de ejemplos. Un ejemplo que he creado desde cero para esta demo y luego otro ejemplo de un proceso que nosotros tenemos ejecutándose cada hora y los 30 días. Y eso además, ahí yo creo que lo vais a entender mucho mejor. Vale, para esta segunda demo, lo que me he ido ya directamente es al portal de Azure y me he metido ya a mi Data Factory, ¿vale? Nada más entrar, os he ido un poco por encima, tenemos aquí para crear un pipeline, un data flow, para configurar ya directamente SYS e incluso un wizard para que te guía para hacer un copy data, que es muy sencillo, pero no me voy a meter más. Vale. Me voy directamente aquí a la parte de autor, porque lo que os quiero enseñar es esta pipeline que ya os habéis ido viendo en las diapositivas. Esta pipeline es muy sencilla, tiene un lookup, tiene un copy data y tiene un procedimiento almacenado. El copy data aquí lo estamos ejecutando con 2 Data Integration Units. Fijaos que no tengo puesto el auto, muy importante. Y así, si tuviéramos que hacer un cálculo de cabeza de tiempo de ejecución de esto, ¿cuál sería? Tenemos el lookup. El lookup tarda 10 segundos, así que como el mínimo es 1 minuto, sumamos 1 minuto. El copy data tarda otros 10 segundos. Pero como tiene 2 Data Integration Unit, vendría a ser 10 segundos equivale a 1 minuto, por 2, 2 minutos. Es decir que 1 del lookup más 2 del copy data tenemos 2 minutos. Y luego tenemos el procedimiento almacenado, que tarda otros 10 segundos, así que otro minuto. Y en total tenemos 4 minutos de ejecución. Esto, la verdad, que si fuera un proceso grande y tuvieras que calcular a lo mejor la migración desde una tele Integration Service hasta esto, os sería complejo. Así que hay una herramienta, es decir, aquí cuando lanzamos un trigger, cuando lanzamos una ejecución, lo que nos sale es un resumen de esta ejecución, que el resumen lo tengo aquí. Aquí nos iríamos aquí a la parte de monitor y dentro de la parte de monitor aquí están todas nuestras ejecuciones. Si le damos a este iconito, al de consumo, nos sale este consumo. ¿Y qué estamos viendo aquí? Pues que son 3 actividades, el lookup, el copy data y el procedimiento almacenado. Una de ellas es un data movement, que es el copy data. Y fijaos, 0,016 equivale a 1 minuto, así que 0,033 equivale a 2 minutos, lo que hemos calculado. Luego tenemos la pipeline activity, que es el lookup, y tenemos el external activity, que es el procedimiento almacenado, y cada una de ellas tarda 1 minuto. Sabemos que tenemos aquí un consumo más o menos de 4 minutos, pero claro, imaginar que este proceso lo lanzamos cada hora, así que sería 24 veces al día y lo lanzamos todos los días del mes, así que sería 24 por 30. Para ahorraros el cálculo, lo he calculado aquí, ¿vale? Sería, pues tal cual, 3 por 24 por 30, 0,0333, bla, 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 bla. Y con todo esto, lo que me he ido es a la calculadora de Azure y también lo he calculado. Aquí, como se ponen miles, pues teníamos aquí 2160 ejecuciones. Para redondear lo he dejado en 2000. Aquí teníamos 24 horas de ejecución del copy data, así que aquí están 24, 12 del lookup y 12 del external pipeline activity. Ahora no sé por qué se me ha cambiado en dólares, pero lanzar este proceso mensualmente nos costaría $8, que al cambio actual más o menos son 7 euros. Y este es un ejemplo que os quiero enseñar, pero os voy a enseñar otro. Nosotros tenemos un procesito interno, que este además está, ya os digo que lo tengo aquí, pero sí que lo usamos bastante. Es un proceso que se conecta a una web que es OpenWeather y lo que hacemos es que cada hora nos estamos trayendo el tiempo atmosférico y el estimado de los 5 próximos días de 14 ciudades. Es decir, que cada hora realmente estamos haciendo 28 ejecuciones a un web service que nos devuelve un JSON y ese JSON lo estamos metiendo a nuestra managed instance. Pero bueno, lo que nos importa aquí son esas 29 ejecuciones y lo que tiene por debajo. Aquí estamos viendo que son, bueno, 28 ejecuciones más una adicional porque tiene un for que está recorriendo para cada una de esas 14 ciudades. Así que ahí tenemos las 29 y tenemos la Data Movement Activities y en este caso no tengo, como es solo un copy data, no tengo ni pipeline ni external activities.
Pero lo que os quiero enseñar aquí, lo que me parece realmente importante, es esto. Aquí directamente me he ido a mi suscripción y he visto el coste que tiene. Este proceso, el mes pasado nos costó 80 euros. Y eso teniendo en cuenta que febrero tenía 28 días. ¿Con esto a dónde quiero llegar? Que personalmente, un proceso que por mucho que se conecte a 14 ciudades cada hora, es decir, un proceso que me coja 14 JSON y me los inserte en Manachistan, bueno, realmente son 28 JSON y me los inserte en Manachistan, redondeando, nos va a costar 90 euros al mes. Yo pienso que para ese determinado tipo de procesos que son muy rápidos y que se ejecutan muchas veces, Data Factory puede que no sea la mejor herramienta. ¿Por qué? Básicamente por el redondeo. Porque yo sé que coger un JSON enano y enchufarlo va a tardar menos de 2 segundos. Pero ya por todas las cajitas que tienen que ir pasando y por ese redondeo a minuto, al final está sumando muchas horas de ejecución que no son reales. Por lo tanto, tengamos esto en cuenta. Data Factory es una herramienta muy potente, pero puede que para determinados procesos, cuando son muy rápidos y cuando se ejecutan mucho, no sea la herramienta correcta. Hay otras, pero puede que Data Factory no sea. Y nada más, esto vendría a ser la demo y seguimos. ¿Verdad que una vez que hemos visto la demo no es tan difícil? La verdad es que al principio piensas que hay muchas cosas, pero luego te das cuenta que al final es todo sota, caballo y rey y se acaba entendiendo bien. Pero hay algunos costes adicionales dependiendo actividades que utilicemos. Como por ejemplo, lo primero es data flows, ¿vale? Si dentro de nuestro pipeline una de esas actividades es llamar a un data flow, pues tendremos un coste adicional. Esto es parecido a lo que ocurre con los copy data. Los copy data por debajo también te tarifican por la Data Integration Unit. Por los data flow lo que te van es a tarificar por la ejecución que hagas de ese flujo, por esa transformación. ¿Y por qué te tarifican? Porque por debajo esto se ejecuta en clúster de Databricks. ¿En qué punto estás decidiendo el clúster que vas a utilizar? Pues en el momento que creas el Integration Runtime. Y dentro de esto tenemos tres tipos de clúster, ¿vale? Tenemos el clúster General Purpose, el Memory Optimize y el Compute Optimize. Y esto a la vez vamos a poder elegir el número de cores y el time to live. El time to live muy importante, ¿vale? En la siguiente slide os lo voy a enseñar. ¿Por qué es muy importante? Pues porque por defecto te vienen 10 minutos. Y diréis, ¿y esto qué es? Pues este valor indica el tiempo que el clúster se quedará esperando por nuevas ejecuciones de Dataflows antes de pararse. Es decir, nosotros ejecutamos nuestro Dataflow y el clúster se va a quedar levantado por si le viene algo después, por si le viene otro Dataflow. Si no, se va a parar a los minutos que tú le digas. Por defecto vienen de minutos y yo que vosotros lo dejaré ahí, porque como pongáis 0 minutos, se va a quedar todo el día corriendo. Si tenemos un entorno que vamos a estar trabajando todo el rato con Data Factory, no hay problema, porque al final va a tener que estar levantándose igual. Pero si tenemos un entorno que trabaja a lo mejor en una única franja, en una franja nocturna, el coste se nos va a disparar. Así que siempre manualmente y siempre poner al menos 10 minutos. Bueno, como mínimo 10 minutos. Aparte de esto, aunque no vaya todo con, por así decirlo, con el mismo pack, sí que tenemos, os lo he comentado antes, la posibilidad de ejecutar nuestros paquetes de Integration Service también en Azure Data Factory. ¿Esto cómo se hace? Pues se hace mediante un Integration Runtime que hay específico. Antes os he comentado que había tres, que había el Azure Integration Runtime, el Azure VNet Integration Runtime y el Host. Pero realmente hay un cuarto, solo que este cuarto está como diferenciado de ellos, porque es solo para Integration Service, ¿vale? Y creas un Integration Service y luego vas a poder elegir también el tipo de servidor en el que vas a ejecutar estos paquetes. Es muy importante también que sepamos que aunque esto sería el motor de ejecución de esos paquetes, la base de datos de catálogo, la sysdb, va a tener que estar alojado en algún sitio. En este caso, va a tener que estar alojado en una Azure SQL Database o en una Managed Instance. ¿Okay? Así que ese coste hay que tenerlo también en cuenta. Importante. El data flows, los clústeres de data flows tienen el valor de time to live. Es decir, que ahí cuando se termina de ejecutar se apaga. Pero Integration Runtime, el Integration Runtime de SYS no lo tiene. Por lo tanto, tenemos un workaround que además es oficial, ¿sabes? Está en la página de Microsoft de cómo detener esto.
Igual, si solo estamos utilizando por la noche, el resto del día lo podemos tener parado porque si no estaremos incurriendo en un gasto. En ese enlace que os pongo y que luego además del vídeo a YouTube subiremos también las slides de PowerPoint y os lo mandaremos por correo, tenéis ese enlace, ¿vale? En ese enlace te enseña a configurarlo, es muy sencillo. Tenemos que montar dos actividades de tipo web y mediante un post podemos iniciarlo, luego montaríamos una actividad para ejecutar este paquete y finalmente lo pararíamos. ¿Okay? Y por último, ya para acabar, tenemos una serie de conclusiones que he querido recapitular como cositas que mejor que no se nos olviden, porque ya os digo, si no, pues, al final lo vamos a sufrir en el bolsillo. Esto que, lo primero, lo más importante, todo tiene un coste en Data Factory. Por lo tanto, mira muy bien todo lo que configuras. No te líes a dejarlo todo en auto porque si no, al final te costará más. La primera actividad que monté yo, el primer copy data, lo dejé con auto y luego me di cuenta que tardaba básicamente 5 segundos. ¿Y qué pasó? Que al final, cuando empecé un poco a investigar, me di cuenta de eso, de que el copy data por defecto te usa 4 data integration units, así que lo bajé a 2, que a mí me daba igual porque era un proceso hiper rápido, y ya bajé con eso en torno al 50% del coste. Otra cosa muy importante, los tiempos de ejecución se redondean al minuto y hacia arriba. Esto es importante saberlo porque luego lo he puesto también en la última fila, pero puede que Data Factory no sea el mejor sistema si tenemos ejecuciones muy pequeñas y esas ejecuciones se realizan muchas veces. ¿Por qué? Pues porque si tenemos muchas ejecuciones de un segundo, si tenemos 100 ejecuciones de un segundo, realmente en tiempo real sería 1 minuto y medio, algo más de 1 minuto y medio, pero en tiempo que nos facturan nos van a facturar 100 minutos. Así que es un gran coste que a lo mejor hay otras formas, incluso sin salirte de Azure. En Azure tienes posiblemente muchas otras formas de poder realizar esas tareas y mi opinión es que te vas a ahorrar un coste. Y te lo digo porque nosotros lo hemos sufrido. En el sistema que os hemos enseñado en la demo, el de calcular el tiempo, bueno, el de recoger el tiempo atmosférico, pues en ese, al final, como se ejecutan tantas veces, al final el coste es demasiado elevado desde nuestro punto de vista. También importante, controlar el gasto parando los intereses en runtime cuando no los utilices, tanto si utilizas Dataflows como si utilizas la parte de SYS, porque es otro ahorro de costes y sobre todo, cuidado con el siguiente. Al final la lista esta me la he pasado un poco de arriba para abajo, pero bueno, el siguiente aquí no sirve. Aquí, bueno, salvo que tengas una tarjeta Black, que en ese punto el siguiente lo puedes utilizar. Y ya está. Gracias por vuestra asistencia. Aquí estoy tapando más o menos el logo de Aleson ITC. Al final en la empresa en lo que trabajamos todo lo de Cloud and Data nos deja estas instalaciones y también nos deja tiempo para realizarlo, por lo que es justo agradecérselo. Espero que os haya gustado mucho este webinar. Ha sido un poco más corto porque creo que el último que hice duró 50 minutos, este habrá durado en torno a 30, pero yo creo que también así son más fáciles de digerir. Y por supuesto, si tenéis cualquier tipo de duda con Data Factory, nos podéis contactar por nuestras redes o si no, me podéis contactar a mí, ya sea mejor por LinkedIn. Por Twitter no me contactéis porque si no, no es que no voy a contestar porque no lo miro. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Chao.